Sugar, sugar, what a madness. Sugar, sugar, can't resist it. Sugar, sugar, here we go. Breakfast cereal swimming in the bowl. 5 siglos lleva ya. El azúcar es toda una historia. Una historia global que ha dado forma a nuestro mundo. El azúcar desempeñó un papel fundamental en el colonialismo y en la aparición de desigualdades raciales. Una historia de azúcar, sudor y sangre que nos concierne a todos. África, Europa, América y Asia. Cuando se exprime, lo que sale de ahí es la sangre de la clase trabajadora. Por el dulzor y por lo peor. La maldición del azúcar. Sugar Charge, they're super delicious, really nutritious. Food for action. La evolución del azúcar en nuestras dietas modernas, en Europa y en el mundo, ha sido, sí, fenomenal. La historia del azúcar es, ante todo, la historia de una dominación sobre nuestros cuerpos, sobre la tierra, sobre el mundo. Una dominación exponencial. En 1600, un europeo apenas consumía 87 gramos de azúcar al año. En 1800, 9 kilos. Hoy, hasta 40 kilos al año. El azúcar proporciona energía muy fácilmente. No tiene valor nutricional para nuestro cuerpo, pero es fácil, es rápido. Y la producción creció a la par. En el siglo XVII se dispara. En el XVIII se cuadruplica. En el XIX se multiplica por 12. Y en el siglo XX por 30. En 2023, el mundo producía 180 millones de toneladas de azúcar. En comparación, el trigo representa 4 veces más, pero el trigo es vital, mientras que el azúcar al final no sirve para nada. Podemos vivir perfectamente sin azúcar. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, no había azúcar en absoluto. Y no fue hasta alrededor del 1200-1300 cuando el azúcar comenzó a comercializarse a cierta escala, primero en China, India y Egipto. El azúcar entró en la dieta europea de forma muy gradual a lo largo de los siglos. Al principio, el azúcar era un lujo, solo los más ricos podían tenerlo. Pero el sabor del azúcar es irresistible. Y Europa, pronto adicta, pedía más y más. ¿Cómo satisfacerla? Los grandes navegantes portugueses mostraron el camino en el siglo XV. A la conquista de los océanos empujaban los límites del mundo conocido, en busca de poder, de oro, de plata, de azúcar. No se puede contar la historia del imperio portugués sin contar la historia del desarrollo de la economía del azúcar en ese mismo imperio. En 1419 se conquista la isla de Madeira y enseguida se dedica al cultivo de caña. Pronto abastece de azúcar a toda Europa. En 1474, Portugal extiende su imperio a 2 islas deshabitadas frente a la costa de Gabón: Santo Tomé y Príncipe. El territorio es minúsculo, pero lo que allí sucede va a cambiar la historia de la humanidad. Se trata de la combinación del desarrollo de una economía azucarera con la movilización a larga distancia de mano de obra esclavizada. Esa relación umbilical entre ambos representa un momento absolutamente decisivo, triste, inhumano, con consecuencias muy preocupantes que nos afectan hasta hoy. Para plantar la caña, cosecharla, triturarla, hervirla, transformarla en panes de azúcar para vender por toda Europa,
Hombres y mujeres capturados y vendidos en la costa oeste de África fueron transportados a la fuerza y esclavizados en la isla por miles. Azúcar y esclavitud. En la selva de Santo Tomé, los portugueses forjan un modelo. Y toda esa técnica, esa tecnología, esa movilidad de la mano de obra esclava, forman el modelo de la economía de plantación. Y ese modelo se puede trasladar, puede circular en otros contextos que reúnan las mismas condiciones. Cristóbal Colón no se equivocó. En 1493, un año después de su primer viaje a América, el explorador cruza nuevamente el Atlántico y regresa, en nombre de los reyes de España, a la isla de La Española, en el Mar Caribe. Su misión, colonizarla. En sus cofres lleva plantas de caña de azúcar. Se plantan las cañas y muy pronto se establece un complejo de plantaciones. Así comienza la producción de azúcar y caña de azúcar en el Nuevo Mundo. El centro de la colonización de Castilla en América, en los primeros 25 años estuvo concentrado en la isla de La Española. Y es allí donde también se empezó a fomentar el cultivo del azúcar. También en otras Antillas, en Puerto Rico, también, en Jamaica, que entonces era una isla española también. Y hay trapiches y hay ingenios de fabricar azúcar, sobre todo en los primeros 30, 40 años del siglo XVI. Cinco siglos después, el azúcar sigue siendo el rey en La Española, hoy dividida entre Haití y la República Dominicana. Cortar caña es terrible. Mira mis manos. Desde hace generaciones, miles de trabajadores huyen de la miseria en Haití y cruzan cada año la frontera para cortar caña en República Dominicana. A mano, como sus antepasados. En la región de El Ceibo, a unas horas de Punta Cana, se estima que son unos 200.000. Venimos de Haití. Ya sabes, allí no hay trabajo. Venimos buscando trabajo, pero caímos en una trampa. Es un trabajo muy duro. No trabajamos por un salario fijo, nos pagan por lo que cortamos. Lo poco que ganamos solo nos da para comer. Para mí, cortar caña es el peor trabajo del mundo. Vivimos en un mundo que sigue profundamente afectado por esa economía del azúcar forjada durante la esclavitud y que persiste hasta hoy. Nada ha podido detener esa economía del azúcar. Y tras los pasos de Colón y de los conquistadores portugueses y españoles, se apoderó de todas las Américas. Cuando los portugueses colonizan Brasil a principios del siglo XVI, el azúcar está presente. En pocos años se destruye la selva primaria para dar paso a campos de caña. Los pueblos indígenas son esclavizados. Hoy, en el estado de Pernambuco, hay más de 10 comunidades indígenas, pero todas viven en el interior. Huyeron del azúcar, huyeron de la sociedad azucarera que trajo muerte, esclavitud y degradación ambiental. Los pueblos indígenas fueron diezmados por el azúcar. Entonces, como en Santo Tomé o La Española, los plantadores lo reemplazan por hombres y mujeres de África esclavizados. A Brasil
llegaron unos 4 millones de africanos. De los 9 millones arrancados de África y llevados al continente americano, casi la mitad llegaron a Brasil. Lo más peligroso era trabajar en la caldera. En la caldera y en el molino. Había que meter 3 tallos de caña a la vez. La rueda los arrastraba. Había que tener cuidado porque si no te podía atrapar la mano. Si te atrapaba la mano había un accidente. A lo largo de la historia, 12,5 millones de africanos fueron esclavizados. Más de la mitad de ellos solo para el azúcar. La historia moderna está en la intersección entre la historia de la esclavitud y la historia del azúcar dentro del sistema capitalista. Es una economía extractivista que exige y obliga a extraer mano de obra, seres vivos, cuerpos de hombres y mujeres africanos a los que se esclaviza, y todo es para finalmente proveer un bien de consumo que era de lujo al principio, como el azúcar, en los mercados europeos, ¿no? A partir del siglo XVI, la economía del azúcar prospera. De las costas de África a las plantaciones de América y los puertos de Europa, circulan los hombres, el azúcar y el dinero. Es el inicio de la globalización. Toda Europa se beneficia. Está claro que la historia del azúcar es, por esencia, uno de los ejemplos más importantes de estas dinámicas de globalización. Contar esta historia desde el punto de vista de la corona española o portuguesa es esencial. Pero no debe ocultarse la implicación activa de los financieros de Italia o de las empresas y comerciantes de Holanda. Hacia el 1610, Ámsterdam es el mayor refinador y comerciante de azúcar de Europa. La ciudad refina y comercializa el 50% de todo el azúcar. Ámsterdam era el centro del capitalismo europeo en los siglos XVII y XVIII, y también el centro del comercio europeo del azúcar. Coinciden perfectamente, por lo tanto, se puede decir que el azúcar fue un motor del capitalismo moderno. Y por eso se libraron tantas guerras en el Caribe, donde franceses, británicos y neerlandeses producían azúcar. Cada uno con su parte del oro blanco y de las islas azucareras del Caribe. Era el dominio exclusivo de los españoles. Pero a finales del siglo XVI se enfocaron en la conquista de América Latina y sus minas de plata. Eso abrió paso a las ambiciones de Francia e Inglaterra. En el siglo XVII, al compás de guerras y tratados, las islas del Caribe cambian de manos, pero no de destino. En todas partes reina el azúcar. En 1697, los españoles ceden a los franceses el oeste de la isla de la Española, la futura Haití. Por ahora, los franceses la llaman Saint-Domingue. Pronto será el mayor productor de azúcar del mundo, la colonia más rica. Podemos hablar entonces de una revolución azucarera que se propagó desde Brasil hasta el Caribe y llegó a dominar la región en el siglo XVIII. Y en todas partes se impone el modelo de plantación. Campos de caña, molinos para triturarla,
calderas para hervirla, barrios de esclavos obligados a trabajar día y noche, y la gran casa del jefe, que lo domina todo. Es toda una idea de un espacio que no es solo económico y productivo, sino también un espacio social de control, de explotación de seres humanos, de rentabilización del trabajo, de cultivo intensivo, con un modelo de organización espacial que se resume en una palabra: plantación. Y ese modelo circula por todo el mundo. Fueron los franceses y los británicos quienes llevaron el modelo de plantación al siguiente nivel. Era una sociedad increíblemente brutal, basada puramente en la violencia y la opresión de la mano de obra. En las plantaciones se utilizaban varios instrumentos como el látigo, las cadenas, castigos completamente inhumanos. A veces eran marcados con varios nombres, los de quienes los habían esclavizado. Es como un archivo sobre su cuerpo. No tienen certificado de nacimiento, ni muchas veces certificado de defunción. Pero su cuerpo da testimonio de las brutalidades sufridas y de los hombres que, entre comillas, los poseyeron durante años. Cuando trabajamos en las plantaciones y la rueda nos atrapa el dedo, nos cortan la mano. Cuando intentamos huir, nos cortan la pierna. Yo he pasado por ambas situaciones. Ese es el precio para que vosotros comáis azúcar en Europa. El azúcar ha sido un pecado mortal. Fue crucial en el desarrollo de las Américas, fundamental para el auge de los imperios europeos y también para la producción de desigualdad racial, con la que aún vivimos en todo el mundo atlántico. El racismo legitima todas estas formas violentas de reprimir y explotar a las personas, de privarlas de su dignidad, y nos hace creer que eso es natural. Esto se llevó al extremo con el sistema de plantaciones azucareras y, en general, con el sistema esclavista. Y fue a ese precio que Europa siguió prosperando. Refinerías, navieras, astilleros, fábricas de cuerdas, casas comerciales, compañías de seguros. De Bristol a Nantes, pasando por Lisboa, el azúcar y los esclavos hicieron la fortuna de los puertos europeos. Se decía que las islas del azúcar hacían girar el mundo. A partir de finales del siglo XVIII, los buenos negocios de los plantadores les permiten invertir en casa. Tienen capital, bancos, redes. Contribuyen a financiar el nacimiento de la revolución industrial. Inglaterra lleva la delantera. Inicialmente, el azúcar es casi el motor de esa revolución económica, pero también se convierte en otro tipo de motor. Porque no basta con financiar fábricas. Hay que alimentar a quienes las hacen funcionar. Todo ese nuevo proletariado que llega del campo a la ciudad para vender su fuerza de trabajo. Ritmos agotadores, salarios miserables. Para resistir, como las máquinas, necesitan energía. Calorías rápidas, accesibles, baratas. Azúcar. Poco a poco se producía más azúcar y se exportaba a Europa. Se volvía más asequible y la mayoría de la población podía incluirla en su dieta. Se estima que, en proporción, la clase trabajadora consumía mucho más azúcar que la clase media.
Creo que se convirtió en uno de los distintivos de clase entre ricos y pobres. Gradualmente, el azúcar pasó de ser un capricho de ricos a convertirse en la fuente de energía más barata y la peor para quienes no pueden alimentar bien a sus familias. Ese azúcar era cultivado gracias a la energía de los trabajadores africanos esclavizados transportados por la trata. Los pueblos africanos producían trabajadores capturados para producir ese azúcar que luego alimentaba a los trabajadores europeos. Fue una verdadera circulación de energía. Un traspaso de energía de África a América y Europa que la producción de azúcar trajo consigo. Alimentar a los pobres de Europa con azúcar producido por esclavos africanos. Así creció el mercado azucarero. A finales del siglo XVIII alcanza su apogeo. ¿Quién podía detenerlo? El 14 de agosto de 1791 marca el inicio de la Revolución haitiana. Esa noche, los esclavos se reunieron en Morna Rouge, en la llanura norte de Haití. Idearon un plan para rebelarse masivamente contra los esclavistas. Y eso fue lo que hicieron. 450.000 hombres y mujeres de África, esclavizados en Saint-Domingue, la futura Haití. El eco de la Revolución Francesa de 1789 les ha llegado. Ellos también reclaman su parte de libertad, igualdad, fraternidad, humanidad. En 1794, el mundo debe a su revuelta la primera abolición, proclamada por la Asamblea Nacional Francesa. ¿Sabéis qué? Eso pudo haber sido el punto de inflexión más radical del mundo entero, pero entonces llegó Napoleón. Napoleón Bonaparte. Tras la Revolución Francesa, toma el poder en 1799. En 1801, envía tropas contra los hombres libres de Saint-Domingue y restablece la esclavitud en todas las colonias francesas en 1802. Pero Saint-Domingue resiste. A pesar del arresto y deportación del gobernador Toussaint Louverture, sus tropas vencen a los franceses. El 1 de enero de 1804 se proclama la independencia de Haití. Es el primer estado negro libre y descolonizado. La esclavitud queda prohibida. Me parece extraño que la Revolución haitiana no se considere un evento clave en la historia de Occidente, cuando está tan vinculada a la Revolución de los Derechos que identificamos con la Revolución Francesa y que consideramos fundamental para la historia occidental. El eco de la Revolución haitiana se extiende. En todas las colonias azucareras, los esclavos se sublevan. Aunque sean reprimidos, sus voces se escuchan hasta en Europa. En 1807, Inglaterra es la primera potencia en prohibir la trata de esclavos, antes de abolir completamente la esclavitud en sus colonias en 1833. Un golpe duro para el azúcar, pero como siempre, se adapta, cambia, se desplaza. Cuba, colonia española, entra en escena. El caso español es curioso en la medida que cuando la esclavitud entra en crisis en otros territorios, en Cuba se expande vinculado precisamente al desarrollo de la plantación azucarera. De manera que durante la mayor parte del siglo XIX, el gran productor de azúcar del mundo es Cuba, y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España. Y en 1830 y 1840 el gran productor de azúcar del mundo es España
Cuba es, como decimos en castellano, la gallina de los huevos de oro, y buena parte de la riqueza, tanto privada como pública de España, depende de la Cuba azucarera, de la Cuba esclavista. A la isla de Cuba llegan a lo largo de toda su historia casi 1 millón de africanos, que es más del doble de lo que llegan a Estados Unidos en toda su historia. España será una de las últimas potencias en abolir la esclavitud en sus colonias, en 1886. Mucho después que Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Portugal, y justo antes que Brasil en 1888. En total, hizo falta casi un siglo para que el mundo del azúcar rompiera, al menos sobre el papel, con la servidumbre. Fue una evolución muy lenta, que deja claro el papel central que jugó la movilización de mano de obra esclavizada en el desarrollo económico. Todas las partes implicadas lo saben. Sin trabajadores explotables a su antojo, la economía colonial del azúcar no se sostiene. Es una economía frágil al borde del colapso, en un mercado más competitivo que nunca. Porque la caña de azúcar ya tiene un rival. Es europea, adaptada al clima del norte, no necesita esclavos y desde 1799 se le extrae azúcar a escala industrial. Esa rival es la remolacha. A finales del siglo XIX, representará la mitad de la producción mundial de azúcar. Para los plantadores de caña en las colonias, la situación es crítica. Entre la competencia de la remolacha y la abolición progresiva de la esclavitud, ¿cómo seguir siendo rentables y competitivos? ¿Invertir, endeudarse, reinventarse? ¿Cómo salir adelante? Que perdieran la batalla para mantener la trata. Que finalmente se aboliera la esclavitud y se proclamara la emancipación. No significa que los plantadores dejaran de intentar mantener su poder e influencia. Cuando se dan cuenta de que la esclavitud será realmente abolida, exigen ser indemnizados por la pérdida de su propiedad. En 1849, un año después de abolir la esclavitud, Francia indemniza a los plantadores de sus colonias. 126 millones de francos oro, el 7% del gasto público. En Inglaterra sucede lo mismo. El gobierno británico paga 20 millones de libras a los esclavistas, casi el 40% del presupuesto nacional de la época. Ese dinero destinado a los esclavistas se reinvierte en la economía victoriana. El dinero es fungible, impulsa a otras industrias que quizás no tengan relación directa con la esclavitud, pero que siguen financiadas por el trabajo esclavizado. Todos los plantadores de las colonias francesas e inglesas fueron indemnizados. Pero el dinero no lo es todo. ¿Cómo hacer funcionar las plantaciones ahora? ¿Cómo seguir produciendo azúcar sin aumentar los costes? En resumen, ¿cómo reemplazar a los esclavos? Podrían haber empleado a los esclavos liberados. Pero estas personas tenían un sentido de dignidad y sabían cuánto querían cobrar y en qué condiciones. Y eso era algo que los plantadores no podían aceptar. Querían una mano de obra controlable. Y para eso, los ingleses tenían un plan. Antes incluso de la abolición, ya lo habían probado en 1829 en la isla Mauricio, en el Océano Índico. Desde la India, que habían colonizado, trajeron trabajadores pobres amenazados por la hambruna, así como chinos desde Singapur.
Los llaman coolies, trabajadores oficialmente libres, pero contratados para trabajar por un salario mínimo durante 3, 5 años o más. El alojamiento y la comida están incluidos. El pasaje de regreso, si lo hay, corre por su cuenta. Nace así un nuevo sistema, el trabajo cautivo. El trabajo cautivo se sitúa entre la esclavitud y la libertad. Aunque el contrato duraba 5 años, hay muchas historias de personas que permanecieron décadas comprometidas porque se endeudaban con la plantación. El tiempo simplemente se sumaba a su contrato. Así que la deuda se perpetuaba. La deuda los encadenaba durante décadas a los plantadores. Y así, el trabajo cautivo salvó la economía del azúcar. Los ingleses lo exportaron a todas sus colonias. Y los franceses siguieron su ejemplo. También los hispano-cubanos, que trajeron trabajadores cantoneses a Cuba. En total, 750.000 chinos y 2 millones de indios fueron desplazados a las plantaciones azucareras del Océano Índico y del Caribe. Oficialmente, el sistema de trabajo cautivo fue abolido tras la Primera Guerra Mundial. En la práctica, nunca dejó de perpetuarse. En la República Dominicana, en las enormes plantaciones de El Ceibo, la caña se corta y cosecha cada año por trabajadores migrantes haitianos. Una mano de obra vulnerable, sin papeles ni derechos. No me siento bien. Porque trabajamos duro para cortar la caña. La cortamos y además la cargamos bajo el sol. Y luego llueve. Y cuando llegas a casa, sigue lloviendo y el techo gotea. Aquí no se está bien. Con 5 personas viviendo en este cuartito, ni siquiera tienes espacio para moverte. El jefe nos maltrata en este trabajo, pero no tenemos elección. Es como si hubieras salido de la esclavitud y volvieras a ella. Sí. Como si físicamente aún fueras esclavo, pero mentalmente ya no. Cinco siglos dura ya y no ha terminado. La economía del azúcar ha sabido aprovecharlo todo. La abolición de la esclavitud y los cambios del mercado. Al amanecer del siglo XX, está en plena expansión y ya no se detendrá. Si la historia del azúcar está vinculada a los cambios en los hábitos alimentarios de Europa en los siglos XVIII y XIX, en el siglo XX el motor del cambio son claramente los Estados Unidos. Y esta nueva revolución alimentaria realmente puso azúcar en todas partes, en todos los productos que compramos. Desde finales del siglo XIX, los industriales estadounidenses innovan y exportan sus invenciones al mundo entero.
Comida rápida, helados, refrescos. Es la nueva edad dorada del azúcar. Una verdadera adicción. En 1800, en Europa se consumían unos 9 kilos de azúcar al año por persona. En 1900, un estadounidense consumía 30 kilos anuales. Al mismo tiempo, la población mundial se duplica y la de América del Norte se multiplica por 12. Es lógico. La demanda se dispara. Se necesita azúcar, siempre más azúcar. Más que nunca. El corazón de la economía azucarera se sitúa entonces en la costa este de los Estados Unidos. Y si tuviera un rostro, sería el de este hombre, Henry Osborne Hofmeyr. Fue uno de los que moldeó, digámoslo así, el imperialismo azucarero estadounidense. Hofmeyr fue el primer barón del azúcar moderno, el equivalente de Rockefeller en el petróleo. En pocos años compró la mayoría de las refinerías de Estados Unidos para fundar un conglomerado, The American Sugar Refining Company. A comienzos del siglo XX, refinaba el 98% del azúcar estadounidense. Un monopolio. Era uno de los conglomerados económicos más poderosos de Estados Unidos. Por un lado, podían presionar a los productores para mantener bajo el precio del azúcar crudo. Y por otro lado, fijaban el precio del azúcar refinado que vendían a los tenderos. Mantenían los precios altos y maximizaban beneficios. Fue un éxito fenomenal. El gobierno estadounidense intentó prohibir este cartel sin éxito. Nada detiene el azúcar. Y mucho menos el gobierno de Estados Unidos. La isla de Hawái lo vivió amargamente. Durante el siglo XIX, misioneros cristianos estadounidenses se apropiaron de sus tierras fértiles para cultivar caña de azúcar de forma intensiva. La isla se convirtió en una plantación masiva antes de ser simplemente anexionada por Estados Unidos en 1898. Desde ese momento, se ve claramente cómo el imperialismo estadounidense y su política azucarera van de la mano. «1898, el año de todas las conquistas. En abril, Estados Unidos declara la guerra a España. España perdió la mayor parte de su imperio a principios del siglo XIX y pasó a ser una potencia imperial de segundo o tercer orden, pero conservó 3 territorios insulares: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y Cuba particularmente era la colonia más rica del siglo XIX. No solo la colonia más rica para España, sino de todos los territorios coloniales, el gran productor de azúcar del mundo es Cuba. Y su salida era a Estados Unidos, que importaba la mayor parte del azúcar cubano. Henry Osborne Hofmeyr invirtió masivamente en Cuba, hasta controlar, en vísperas de la guerra hispano-estadounidense de 1898, casi todas las refinerías de la isla. El azúcar es un componente esencial en la relación de Estados Unidos con Cuba, en el interés de Estados Unidos con Cuba.
En agosto de 1898, España es derrotada en todos los frentes. Filipinas es ocupada. Puerto Rico es anexado. Cuba obtiene su independencia, pero permanece bajo tutela. Cuba se sincroniza con Estados Unidos y provee la mayor parte del azúcar crudo que necesita su industria alimentaria. Para responder a la demanda, las plantaciones se modernizan. Las condiciones de trabajo, no tanto. Así es Cuba. Por un lado, un proletariado del azúcar compuesto por exesclavos convertidos en trabajadores contratados, coolies chinos, migrantes europeos pobres, cortadores de caña haitianos o jamaicanos en busca de contrato. Por otro, una sacarocracia de unas pocas familias de plantadores criollos o españoles, dueños de centrales azucareras de decenas de miles de hectáreas, estrechamente vinculados al poder y a los intereses estadounidenses. Cuando el campo sufre hambre, la fiesta sigue en los clubes y casinos de La Habana. Entre el mundo de las plantaciones y el de los coches americanos, las desigualdades se profundizan y la isla se fractura. En el este de Cuba, muchas tierras habían sido confiscadas ilegalmente a los campesinos cubanos. Ya en los años 20 surgió una primera guerrilla que atacó las plantaciones estadounidenses. La región siguió siendo inestable y no es casualidad que la guerrilla de Fidel Castro comenzara precisamente en esta parte oriental de Cuba. A partir de 1950, Fidel Castro desafía la dictadura del general Batista y lidera la lucha armada. El 1 de enero de 1959, sus guerrilleros entran en La Habana. Es la revolución. Con el machete en la mano, los guajiros, los cortadores de caña, ocupan el primer plano. Pronto, las plantaciones azucareras estadounidenses son nacionalizadas. Las plantaciones se colectivizan o se reparten. Los grandes propietarios huyen. Pero Cuba no ha terminado con el azúcar. ¿Y alguien duda de que cortaremos la caña? No, hay mucha caña y hay que cortarla. ¿Los imperialistas lo dudan? Pues nosotros no, porque la vamos a cortar hasta la última caña. Y si ahora el mercado estadounidense está cerrado por el bloqueo, el de la Unión Soviética se abre de par en par. La revolución marcha al ritmo del azúcar, mientras dure. Fue preciso, en el caso cubano desde luego, pero no solo en el caso cubano, desmontar bosques, talar muchísimos árboles, cultivar caña de azúcar, que es una caña de azúcar que poco a poco va quitando los nutrientes del suelo, va erosionando el suelo, de manera que al cabo de 40 años, 50 años, buena parte de estos suelos ya no producen más y no producen bien. Y muchos de estos ingenios son abandonados y son trasladados a otro lugar. Casi no produce azúcar Cuba. Ahora Cuba importa azúcar. Una sociedad
que creció al calor de la producción y exportación de azúcar, ahora necesita importar azúcar. El azúcar fue la sangre de Cuba. Pero una vez que sus tierras se agotaron y el mercado soviético colapsó, la dejó exangüe. Como si fuera imposible liberarse del azúcar, cuando se ha sido moldeado, poblado, explotado por él. ¿Qué futuro hay después del azúcar? De Jamaica a Martinica, de Trinidad a Guadalupe, todas las islas del Caribe se lo preguntan. Por su monocultivo, sus tierras fueron concentradas, agotadas, sacrificadas, en detrimento de otros cultivos o infraestructuras. Las islas viven solo por el azúcar, una dependencia peligrosa. No es que haya disminuido el consumo, al contrario. Pero desde los años 60, el azúcar de las Antillas se vuelve superfluo para las metrópolis europeas. Francia y Reino Unido modernizan sus agriculturas de forma intensiva. El cultivo de remolacha azucarera se vuelve industrial. ¿Para qué importar azúcar de tan lejos si se puede producir en casa? Dentro de la Comunidad Europea, la política agrícola común acelera este proceso. Subvenciona a los agricultores y sobre todo les asegura vender sus remolachas a un precio garantizado. El resultado, Europa produce azúcar en masa e inunda el mercado. Como consecuencia, desde los años 50 y 60, los precios del azúcar en el mercado mundial bajaron sistemáticamente. Eran demasiado bajos para que los productores, especialmente del Caribe o del Océano Índico, pudieran vivir dignamente. Frente a un azúcar de remolacha europeo sobreprotegido, la caña de las Antillas ya no es competitiva en el mercado mundial. Entonces, de Jamaica a Martinica, se cierran plantaciones y fábricas. Cuando la economía del azúcar colapsa, las economías caribeñas buscan otras formas de generar ingresos. Siguen orientadas hacia el cultivo de productos agrícolas para la exportación. Así, el plátano se convierte en un cultivo para muchas personas. Aún se orientan a satisfacer las necesidades de los europeos y otros. El turismo también se convierte en un medio de prosperar a nivel nacional. Pero ninguno de estos sectores iguala la rentabilidad del azúcar. El desempleo golpea con fuerza y la juventud es la primera afectada. Emigra en masa. Y así comienzan nuevos exilios del azúcar, esta vez de las islas hacia Europa. En Francia y Reino Unido, la juventud del Caribe y de las Antillas contribuye al auge de los 30 gloriosos. Trabajadores necesarios por un tiempo antes de volverse indeseables, cuando llegan la crisis económica y el desempleo en los años 70. Entonces era necesario buscar nuevos horizontes, incluso si eso significa volver, una vez más, a cortar caña. Como esos miles de jamaicanos enviados al nuevo El Dorado del azúcar. Florida.
Los hombres se alinean frente a los representantes de las empresas o de la Asociación de Frutas y Verduras de Florida. Quieren ver sus manos, tocarlas para ver si tienen callos. Hacen preguntas del tipo, ¿estás listo para trabajar? ¿En qué trabajas? Y hay que responder, trabajo de campo, patrón. ¿Estás dispuesto a trabajar los 7 días de la semana? Sí, patrón. ¿Comerías arroz, cerdo y todo eso? Recibí ese vídeo, empecé a verlo y vi a esos tipos con las manos extendidas. Los vi inclinarse, los vi, ya sabes, tocándoles los músculos y pensé, tío, ahí está. En 1989, junto con otros 2 abogados, Dave Gorman lanzó una acción colectiva contra los mayores azucareros de Florida, en nombre de 20.000 cortadores de caña jamaicanos. Trabajadores migrantes, pagados por tarea, muy por debajo del salario mínimo legal en Estados Unidos. Iba a ser el gran juicio del azúcar. Estos trabajadores jamaicanos fueron contratados legalmente dentro del marco de un programa de inmigración temporal en Estados Unidos, el programa H-2. Un trabajo cautivo del siglo XX. Hasta los años 90, la industria azucarera lo utilizó ampliamente. I am a H2 worker, coming from the island of Jamaica. I am a H2 worker, cutting cane in a Florida, working so hard in the burning sun, wondering if slavery really done. I'm working on your cane field still, working. Sometimes they put the cane price at $138 a row. The next day they drop it at $105 a row and such like. They keep on. So every time they see we cutting the cane fast, and every time we make a quick money, they drop the price lower and lower the next day. We sign a contract to work by the hour, but we don't really work by the hour. We work by the piece, the task. Hoy ya no hay cortadores de caña. Fueron reemplazados por máquinas en plantaciones que se extienden hasta el horizonte. Siguen perteneciendo al mismo grupo, Florida Crystals. Al frente, 2 hermanos de origen cubano, los hermanos Fanjul. Alfonso, conocido como Alfie, y José, llamado Pepe. People ask me, what do you do? What is your profession? I say farmer. And sometimes they look at me, farmer, you know, that's what I am. I've done everything in a farm. Un destino como le gusta a Estados Unidos. El de 2 hombres hechos a sí mismos, convertidos en multimillonarios tras huir de los comunistas en Cuba en 1959. Herederos de una dinastía de azucareros, en 30 años reconstruyeron un verdadero imperio, Florida Crystals. Luego se asociaron para formar un nuevo gigante, ASR, American Sugar Refining. Un guiño a la historia. Ese era el nombre del monopolio de Henry Osborne Hofmeyer, el primer barón del azúcar. Este grupo también compró partes importantes del antiguo imperio de Henry Hofmeyer. Hoy es el mayor conglomerado azucarero del mundo, tanto en refinación como en producción y comercialización de azúcar. Los Fanjul fueron muy astutos políticamente al decidir que uno de ellos sería gran donante del Partido Demócrata y el otro de los republicanos. ¿Una forma de garantizar su impunidad? En 1992, sin embargo, una jueza se atrevió a fallar a favor de los trabajadores contra los azucareros.
Fueron condenados a pagar 51 millones de dólares en salarios atrasados e indemnizaciones. Bromeábamos diciendo cómo iríamos a Jamaica a repartir el dinero. Pero apelaron. Y el Tribunal de Apelación revocó la decisión. Decidieron que el contrato de trabajo era ambiguo. Durante 45 años he defendido a más trabajadores agrícolas que ningún otro abogado en este país. He ganado más juicios agrícolas que nadie en este país. Pero este se nos escapó. No querían pagar las indemnizaciones, pero sí estaban dispuestos a pagar a sus abogados, que apostaron y ganaron. Cuando lo veo, siento que nos estafaron, a ellos y a nosotros. Deberíamos haber ganado. Los Fanjul ganaron en todos los frentes. Y su imperio se expandió. Desde 1984, operan en la República Dominicana a 2 horas de vuelo de Miami. La Central Romana, el mayor productor de azúcar del país, forma parte de su grupo ASR. Allí, los trabajadores migrantes haitianos, pagados por corte, siguen siendo más baratos que las máquinas. La compañía Central Romana se deben a Florida Crystal, Domino Sugar, al imperio de los hermanos Fanjul en Estados Unidos. Un imperio que se ha levantado aquí en la provincia del Ceibo, robando la tierra a los campesinos. Como este terreno comunal, donde familias sin hogar habían encontrado refugio, por desgracia, cerca de una plantación de la Central Romana. Y en el año 2016, en la noche del 26 de enero, a las 3 de la madrugada llegaron muchos guardiacampestres, policía privada de la compañía Central Romana, y tumbaron más de 80 viviendas. A mí no me retrate, coño. Cuidado. No me retrate. No me retrate. Jódete. No me gusta. No me gusta recordarlo porque me hace sentir mal, pero muy mal. Y simplemente era el hecho que no estuviéramos ahí porque ellos tienen del otro lado un campo de caña. Porque así tienen el Ceibo, cercado de caña y de potreros. Todas las tierras, el más del 70% de las tierras del Ceibo, el Central Romana la tiene, no sé cómo la ha obtenido. Los campesinos no podían mostrar documentos porque aquí nadie tenía documentos. Todas las tierras eran comuneras. Fuimos a donde las autoridades, fuimos a donde el síndico, que es el alcalde, fuimos donde el gobernador y que nos indignamos porque eso había sucedido muchas veces ya aquí en el Ceibo sin que nadie se atreviera a denunciarlo porque Central Romana es el poder, es más que presidente. Con decirle que cuando fuimos donde el gobernador de la provincia nos dijo que no podía intervenir porque lo destituían a los 2 minutos. En 2022, una investigación del gobierno estadounidense confirmó los abusos cometidos por la Central Romana en la República Dominicana. Se prohibió la importación de su azúcar a Estados Unidos. Una decisión impugnada por los Fanjul y finalmente anulada en marzo de 2025, justo después de la elección de Donald Trump.
Pepe Fanjul fue uno de sus mayores donantes. Durante los siglos pasados, la concentración de plantaciones y de todas las formas de producción de azúcar se ha intensificado enormemente. Hoy en día, 7 u 8 grandes conglomerados azucareros dominan el sector a nivel mundial y tienen un acceso privilegiado a los gobiernos. Cinco siglos han pasado. 5 siglos de azúcar dominando tierras y personas en todos los continentes. Herencia de la esclavitud. Desplazamientos de poblaciones. Trabajos forzosos. Ese es el amargo precio de nuestra adicción colectiva a su dulzura.